días. Buenos días. Y dos cosas. Bueno, otras dos más. La primera, el señor de los modelos viene el día 25 de febrero desde las 7 de la mañana hasta afuera para que ustedes compren los modelos para sí. ¿De acuerdo? El valor es de 180 mil pesos. Bueno, ustedes arreglan con ellos la forma de pago, todas las cosas, no tengo ni idea porque eso ya es con él directamente. Bien. Dos. Y mañana vamos a hacer una práctica doble. Vamos a hacer la práctica de asepsia antisepsia, la colocación de guantes, comportamiento en quirófano, y además de eso vamos a empezar a suturar. Entonces yo les mandé a ustedes por el WhatsApp el listado del instrumental que necesitan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar más o menos cómo es el instrumental listo. Recuerden que el examen es el día 11 de marzo. Bueno, para que tengan presente, sé que tienen otro examen ahí, no tenía ni idea, que es ADN, si no estoy mal. ¿Sí? Yo traté de colocarlo de tal forma que no tuviera más exámenes, pero allá los cuadrados diferentes. Listo por ahora. ¿Algún inconveniente, algún problema, alguna cosa en especial? ¿Todo perfecto? Bueno. Hoy vamos a ver, iniciar una clase. Pregunta. Ustedes cuando se levantan o el día anterior, ¿planean el día siguiente? Sí. Algunas veces sí, algunas veces no. Algunas cosas, por todo. Voy a decirle lo que yo hago. Para que yo llego, cojo la ropa que más lo el día siguiente, la dejo afuera. Sé que puede que tengo que ir a la clase, tengo que hacer esas cosas, tengo que planear mi proceso del día. Tengo que mirar a ver qué pacientes tengo, qué cirugías voy a hacer, cómo voy a hacer las cosas, ¿sí o no? Ustedes creo que también. O el mismo día llegan y arreglan su ropa, se ponen todas las cosas. Eso es un proceso, es un protocolo que deben de seguir. ¿Sí? Yo normalmente pues también me levanto, arreglo la cama y ya comienzo mi día. Bien. Eso mismo se hace en todos los procedimientos y en todas las cosas de la vida. Uno tiene que tener planeado ciertas cosas. Obviamente, entre el camino entre una y otra puede existir ciertos inconvenientes, pero ya tiene uno planeado ciertas cosas. Lo mismo sucede en cirugía. En cirugía, y antes de eso, quiero mostrarles este video. Apaga la imagen. ¿Se acuerdan que les había hecho la colocación de guantes? Bien, este video, todos los videos que tienen, bueno, todos, muchos videos que están aquí los saqué de Instagram. Ahí están metidos. Pero me gustaron estos. Este es de una colocación de guantes. ¿Cómo vienen los guantes en la bolsa esta? ¿Sí? Y lo que hacen es abrir. Lo abres. ¿Sí? Lo que está dentro es el estéril. Sus guantes están estériles. Fíjense que no toca la parte interna. Coloca eso, se colocan los guantes, una forma diferente de colocarlos también. Miren que no saca el dedo completo. Lo mete. Listo. Y ya cuando está colocado los guantes, ahí se lo coge por la parte interna y termina de colocarse los guantes. ¿De acuerdo? Es más o menos la forma de colocarse uno los guantes. Bien. Eso es más o menos para que sepan que lo que vamos a hacer el próximo laboratorio esta mañana. Bien. Listo. Y lo que les decía. Esto de aquí es el proceso porque se planea una cirugía. Y estos se llaman los principios quirúrgicos básicos. Estos se utilizan para todos los procedimientos de cirugía, cualquiera que sea, así sea un trasplante de cerebro, van a hacer este protocolo, que es hacer antisepsia y ya la vimos. Vamos a ver lo que es la parte de anestesia, si es anestesia general, si es anestesia local, si es conservación.
Diéresis o incisiones, que es lo que vamos a ver hoy en clase. Lo que es la incisión, que es el primer paso para poder llegar a las partes más profundas donde vamos a ir. La técnica quirúrgica propiamente dicha, vamos a abrir el cráneo, cambiar el cerebro y colocar uno nuevo. Ese es un procedimiento quirúrgico. Y posteriormente de eso viene lo que se llama la síntesis o sinéresis o la sutura en sí. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo perfecto? Bien. Esto lo tenemos que hacer, obviamente, lo que es la técnica quirúrgica, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a hacer una resina o un operatorio. Ustedes deben tener ya todo listo para hacer la operatoria. Ustedes tienen que tener lista la pieza de alta, la fresa, los materiales, todas las cosas que necesitan de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver, pero es en la parte de cirugía. Entonces, en cirugía oral, los tiempos quirúrgicos o los principios quirúrgicos o los pasos quirúrgicos o el protocolo de cirugía es este. Empezamos con la sepsia, la anestesia, que puede ser infiltrativa, trompular, sedación general, incisión en sí, desinserción de la mucosa, o sea, quitar la mucosa para poder llegar a hueso, estamos hablando de la parte intraoral, la osteotomía, o sea, el corte de huesos, que ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una y la otra, la técnica quirúrgica propiamente dicha, por ejemplo, vamos a sacar una muela, un tercer molar, entonces la técnica quirúrgica es la exodoncia de ese molar. El tratamiento de la zona, quiere decir que cuando ya saquemos el diente, la cavidad que queda, el alvéolo que queda, lo vamos a limpiar, a lavar, a tratar específicamente para que no quede nada más. Posteriormente viene la hemostasia, que quiere decir mirar a ver si hay algún tipo de sangrado o no, y evitar ese sangrado. Y posteriormente viene la sutura, o la sinéresis, o la síntesis, también se llama. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Esto es el procedimiento quirúrgico, cualquiera que sea. Así sea para quitar un tumor o para quitar un diente, lo que sea, vamos a hacer este procedimiento siempre. Eso quiere decir que ustedes en la historia clínica, cuando estén haciendo un paciente, lo que van a tener que hacer es escribir esto. Se hizo una esterilización del instrumental, tal, se colocó anestesia, promular, infiltrativa, no sé qué, tantas cálculas de anestesia. Se hizo una incisión de tipo tal, se hizo una desinserción de la mucosa, se hizo osteotomía, técnica quirúrgica, exodoncia, lo que tengamos que hacer, tratamiento de la cavidad, hemostasia y sutura. Siempre tiene que llegar eso en la historia clínica. ¿Entendido? Bien. Entonces iniciamos con lo que se llama incisiones y colgado. Cuando hacemos una incisión, ¿qué es una incisión? Una incisión es una maniobra mediante el cual procedemos a la apertura de los tejidos piel o mucosas para llegar a los planos más profundos. Cuando yo hago un corte, yo lo que estoy tratando de llegar a la parte profunda, a la parte por dentro. ¿Entendido? Pues en este caso, le hacemos el corte, la incisión con el bisturí y llegamos ya a la parte de hueso, que es la parte más interna. ¿Entendido lo que es la incisión? Bien. Para hacer una incisión es necesario tener unos principios o unas necesidades. Primero, debe comenzar y terminar con el bisturí en posición vertical. Cuando hacemos cirugía, la idea es ver lo máximo que se pueda. A veces se hace cirugías con endoscopia, pero uno tiene una pantalla ya grande mirando la cirugía, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo en cirugía, lo que tenemos que hacer es ver el campo operatorio. ¿Y qué quiere decir esto de comenzar y terminar con el bisturí en posición vertical? Quiere decir que cuando hacemos la incisión tenemos que empezar con el bisturí recto, ¿sí? Después nos inclinamos, nos vamos y terminamos otra vez con el bisturí recto. ¿Entendido? ¿Por qué razón? Porque si nosotros lo hacemos solamente inclinada hacia un lado, vamos a tener, este es el fondo de la incisión, vamos a tener una incisión así. Yo quiero es que tengamos una incisión así. ¿Para qué? Para que poder ver más. ¿Sí me hice entender? Así ya no veo casi nada aquí al fondo, pero así ya puedo ver mejor. ¿Entendido? Bien. Eso me va a dar una buena visualización, o sea, puedo mirar bien ese campo operatorio. La incisión debe ser lo suficientemente extensa que permita un colgado.
Cuando hacemos un cortecito, esos cortecitos no me produce colgajo. Colgajo es una extensión de tejido. Si yo hago una incisión más grande, un corte más grande, yo puedo abrir eso y me queda un colgajo. ¿Correcto? Ya lo vamos a ver qué es colgajo exactamente. Debe ser hecha en un solo trazo, correcto, de líneas secundarias. ¿Alguno de ustedes ha abierto carne? Cuando ustedes abren la carne, que la tienen que colocar tipo mariposa, carne, o sea, pedazo de carne, ustedes comienzan a hacer la ejercicio. ¿Sí o no? Para abrirla. En cirugía yo no puedo hacer eso. Yo no puedo comenzar a hacer la ejercicio al paciente, ni en la mucosa, sino tengo que hacerlo continuo, una sola línea. No puedo hacerle ese movimiento que les digo que estaba haciendo uno para como cortar carne, sino una sola línea, continua. ¿Entendido? Bien. Además, deben conocer esto. Esta palabra creo que no la han escuchado. Conocer la anatomía de la zona del diente. Si yo hago una incisión a nivel del ápice de los premolares inferiores, ¿qué puede suceder? El nervio. ¿Bien? Hay que darle el agujero. Ahí está saliendo el nervio mentolero, por el agujero mentolero. Entonces, si yo hago la incisión sobre ese sector, voy a cortar el nervio. ¿Sí? Si yo hago una incisión aquí, puedo cortar el nervio facial, parte del nervio facial. Entonces, tengo que conocer dónde estoy ubicado específicamente. Por eso necesito conocer esa anatomía de la región. Respetar los vasos sanguíneos y estructuras anatómicas de la zona. Eso es lo mismo. Y debe descansar siempre sobre tejido sano. ¿Qué quiere decir eso? De la incisión, si yo tengo una lesión aquí, yo voy a tratar de hacer la incisión en una zona donde esté sana, que es aquí en esa parte de acá, no sobre la incisión directamente. ¿Me dice entender? ¿Sí? Si yo soy la lesión, ¿correcto? Yo no voy a hacer la incisión sobre la lesión directamente, sino lo voy a hacer a un lado de la lesión para después levantar ahí sí lo que llamo el colgajo y poder llegar a la lesión. De tal forma que cuando yo llegue y trate de suturar, voy a suturar en la zona donde tengo sangre. ¿Entendido? Bien. Para hacer la incisión es necesario utilizar láminas para bisturí. Estos son, hay infinidad de láminas para bisturí, pero las que vamos a utilizar nosotros en cirugía pueden ser estas dos. Estas tres, esta o esta. De preferencia es esta, la que normalmente utilizamos, la número 15. Esa es la que utilizamos en cirugía. Esta número 11 se utiliza mucho en periodoncia. También para cirugía, pero ellos lo utilizan mucho en periodoncia por la punta que tiene. Esta es más redondeada, ¿se dan cuenta? Las otras que ustedes ven acá son láminas de bisturí que se utilizan para cirugía general, porque son mucho más grandes. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si ven esta parte de aquí, es más grande que esta parte de aquí. Eso quiere decir que el mango para bisturí es diferente. Nosotros vamos a utilizar el mango para bisturí número 3. ¿Sí? Porque a ustedes les pueden vender el número 4, que es más grande, pero esa parte activa del mango también es más grande. Esa lámina para bisturí no va a entrar. ¿Me hice entender? Aquí vamos a ver cómo se coloca la lámina para bisturí en el mango, que normalmente se utiliza. Abre la mango y lo coge con la pinza, el mango para bisturí. Saca eso. ¿Correcto? Si se dieron cuenta, no se cogió con la mano el mango y la lámina para bisturí. ¿Por qué? Porque se pueden cortar. Entonces es mejor utilizar la pinza, que eso se les va a enseñar en el laboratorio, pero la pinza para poder meter bien la lámina para bisturí. Esto es lo que les decía yo, de que el mango, no aparece en la imagen, pero el mango tiene que entrar recto, lo inclino, me vengo aquí y luego lo dejo recto. ¿De acuerdo? Esa incisión nos va a producir una serie de tipos de colgajo. Esto es un colgajo.
Esto que ustedes ven aquí es una cosa que se llama un periostótomo o un elevador de periósteo o un molde, también se llama. Es para separar la mucosa del hueso o del periósteo o del sitio donde estamos, la mucosa o la piel o lo que dijimos. ¿Estamos? Bien. Y lo que les decía del tejido sano. Si yo tengo aquí una lesión, esta lesión de aquí, yo voy a hacer la incisión no sobre el tejido sano, no sobre la lesión, sino sobre el tejido sano. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si no hago en este sector, puede producirse una cosa que se llama una dehiscencia de sutura. Que la sutura se baje o que se suelte. Entonces necesitamos un sitio seguro para poder hacer la incisión. ¿Estamos ahora sí? ¿Ahora sí me entendieron? Perfecto. Listo. Cuando yo hago la incisión y separo esos tejidos, me va a producir un colgajo. ¿Y qué es un colgajo? Un colgajo, hablando de mucosa, ¿sí? Es la mucosa que rodea el diente que durante el acto quirúrgico se separa parcialmente, y se levanta manteniendo unido el resto de tejidos a través de una pequeña porción ya denominada película. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la incisión, ¿sí? De aquí separé los tejidos. ¿Estamos? ¿Están conmigo? Esto que ustedes ven aquí es un colgajo. ¿Sí? Eso es un colgajo. Ese tejido. Y ese colgajo también tiene unas características especiales, que debe ser asegurar un buen soporte sanguíneo, o sea, que tenga una buena irrigación. Puede ser necesaria incisiones liberadoras, o sea que a veces queda muy estrecho ese colgajo y necesitamos abrirlo un poco más. Levantar lo mínimo posible, o sea, levantar el colgajo, pero que no sea tampoco tan extenso, sino lo necesario para poder ver la lesión. Manejo del colgajo debe ser astraumático, o sea, con todo el cuidado y todo el cuidado posible, pues, ese colgajo para que nos pueda cicatrizar bien y no tenga demasiada inflamación. Buena adaptación del colgajo al hueso. ¿Qué quiere decir esto? Que el colgajo vuelva otra vez a su posición sin ningún problema, no tenga que estirarlo ni fraccionarlo ni nada, para que me dé una buena cicatrización. ¿Hasta aquí estamos? Si soy muy rápido me dicen. No. Bueno, ¿estamos bien? Perfecto. Estas diapositivas ustedes las tienen, ¿correcto? Usted las mandé por el WhatsApp. Lo que no les mandé fueron los videos. Y estos colgajos pueden ser de dos tipos. Pueden ser mucoperiósticos, quiere decir que está incluido dentro de la incisión la mucosa y el periósteo, o que se llaman también espesor total, o pueden ser espesor parcial, quiere decir que solamente es la mucosa lo que vamos a mover, el periósteo y lo vamos a dejar ahí, pegado al hueso. ¿Sí? Entonces, de espesor total, esta es mucosa y periósteo. Y de espesor parcial, estamos hablando únicamente de la mucosa. El periósteo queda adherido al hueso todavía. Eso se utiliza mucho en periodoncia también, cuando vamos a hacer algún tipo de regeneración, de aumento, de rebordes de encía, se hace de ese tipo de espesor parcial. Cuando vamos a hacer cirugía ya de terceros molares o quitar lesiones o cosas de esas, lo hacemos de espesor total o mucoperiósteo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Otras consideraciones. Tengo que revisar qué tantos dientes están en esa lesión, qué tan extensa puede ser esa lesión, qué tamaño y formas de las raíces, la presencia o ausencia de lesiones patológicas, o sea, qué tan grande también es esa lesión patológica, la altura y profundidad del vestíbulo. ¿Saben cuál es el vestíbulo de la boca? Cuando ustedes levantan, ahí hay toda la parte que está entre el diente y el fondo de la encía, que se llama fondo del vestíbulo. Ahí tengo que mirar a ver qué tan profundo es y qué cantidad de tejido óseo hay en esa área. ¿Para qué? Para poder diseñar mejor ese colgajo. Inserciones musculares y frenillos, obviamente la parte anatómica, estructuras anatómicas, presencia de coronas o carillas. Coronas, ¿saben qué son las coronas? ¿Sí? Coronas son metal porcelana o circonio o lo que sea, pero
es importante saber si está con coronas o no en esa zona, y acceso para alcanzar el objetivo. O sea, necesito tener un buen campo operatorio. Buen campo operatorio quiere decir una buena visualización. Bien, allá atrás estamos bien, ya dormimos. Muy bien. ¿Cómo se diseña un colgajo? El colgajo se diseña de esta forma. Puede ser con dientes, entonces puedo hacer una incisión aquí entre el surco de los dientes y puedo hacer unas dos incisiones que se llaman incisiones relajantes. ¿Para qué? Para poder levantar bien ese colgajo y mirar bien. La pregunta es, ¿por qué los colgados tienen que venir de esta forma y no de esta forma? ¿Por qué el colgajo tiene que venir así y no así? Por la cicatrización. La base, el soporte, Porque la base, que es esta parte de aquí, tiene que ser más ancha para que no se el rasgue. vértice. Para que no se rasgue. Para que no se rasgue, aquí puede ser. ¿Qué más? Pero hay una que es principal. Mejor campo visual. No voy a tener ningún campo visual, porque le voy a levantar de todas maneras esto, pero solamente me va a quedar este fragmento. ¿Alguna otra idea? Lo voy a ver de todas maneras, esta zona de aquí la voy a ver, yo levanto, así que aquí así colgado. Pero hay una principal, y ya la vimos. ¿Ah? ¿Qué? Más cómodo. ¿Qué dice ahí en la primera? Asegurar un buen aporte sanguíneo. Asegurar un buen aporte sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llego y lo hago de esta forma, así, la cantidad de sangre que me va a entrar va a ser mínima. ¿Y qué puede suceder? Que esta parte de aquí se me mueva, se me necrose. Entonces tengo que hacerla amplia para que entre buena cantidad de sangre y me pueda dar buena indicación en toda esta zona. ¿Entendido? Por eso el colgajo se tiene que hacer abierto. ¿Para qué? Para que ingrese buena cantidad de sangre. Y no lo puedo hacer cerrado porque no va a entrar suficiente cantidad de sangre. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de colgajo? Lineal, festoneado, angular, transvertical, curvilíneo y elíptico. ¿Sí? Entonces vamos a ver uno por uno. Lineal. Cuando hacemos un corte, no más. Listo, hicimos un corte, eso me va a dar un colgajo, que también se puede llamar colgajo en bolsillo o colgajo simple. ¿Sí? Abro y ya puedo llegar al sitio, me paro aquí y ya puedo llegar al sitio que tengo que hacer. La desventaja es que no tengo suficiente campo operatorio o que se me puede rasgar cuando lo esté separando. ¿Sí? Pero es lo mínimo que puedo hacer. El otro se llama festoneado o en bolsillo. Miren, hago una incisión aquí, sobre el surco inguinal, y no le doy ninguna incisión relajante, sino solamente separo el colgajo, o sea que me queda así. ¿Bien? Eso es todo lo que me queda. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que si me puede rasgar, acá el campo operatorio que tengo es mínimo, ¿sí? Pero esto no se utiliza mucho cuando vamos a hacer en periodoncia cirugías a campo abierto, para separar, para curetear toda esa zona y quitar todos esos cálculos y lesiones que pueda tener esa parte del hueso. Bien, o también lo puedo hacer por palatino. Por palatino, me voy aquí, separo el colgajo y puedo sacar, por ejemplo, un canino que esté aquí, por paladar. ¿Bien? ¿Sí? Ahora mi pregunta es,
palatino. Si yo separo aquí, ¿qué pasa con el nervio palatino? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar con el nervio palatino? ¿Alguna idea? ¿Ah? Se levanta también, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Se levanta también, o sea, si yo levanto esto, ¿dónde está el nervio? El nervio está dentro de la mucosa. ¿Sí? El nervio no está ni aquí pegado ni aquí pegado, pasa por dentro de la mucosa. Entonces no lo voy a cortar. A no ser que si ya llegue y haga una incisión aquí así, ahí sí lo corto. ¿Me hice entender? Sí, es que no se equivocamos de horario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede suceder? Yo hago esto, el nervio no está en ninguna parte. Por eso, cuando yo les dije que cuando yo voy a colocar anestesia, ¿sí?, al paciente, yo le coloco anestesia es para la mucosa, no para el hueso. Si ustedes se dieron cuenta en el cuando dice palatino, mucosa alveolar, desde premolares hasta molares, yo no dije hueso, dije mucosa. Si se dan cuenta en la hojita que les mandé, mucosa palatina. Aquí, ¿qué viene aquí? Agujeros nasopalatinos. Nasopalatino. Va a anestesiar la mucosa palatina de canino. Mucosa, no hueso. ¿Sí? ¿Entendido? Bien. Ese es el festoneado o también llamado embolsillo. ¿Bien? Bueno. Aquí está, mírenlo. La incisión que se hace. Aquí está, miren cómo lo separamos. Aquí está el nervio nasopalatino. Aquí está el diente. Y listo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. El otro que se utiliza mucho en terceros molares, especialmente en los superiores e inferiores, es una incisión aquí, que puede ser lineal o puede ser así como esta de aquí, con el surco gingival, y le hacemos una incisión relajante aquí, por mediante de este 7. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo le hago un corte aquí, chas, y otro corte aquí, chas, ¿sí? Bueno, cuando yo levante, me va a quedar colgado de un solo lado. ¿Qué forma tiene eso? Triángulo. Un triángulo. Entonces también se llama angular o triangular. Y miren, un inciso relajante y levante todo el colgajo, y esto nos queda un colgajo parecido a un triángulo. Bueno, se llama triangular. Solamente tiene una incisión relajante y el colgajo. Esto que ustedes ven aquí es el hueso. Bien. Para diferentes tipos de cirugías podemos utilizar ese colgajo porque es muy, es mínimamente, ya no es tan grande y me da la suficiente visualización posible para ese tipo de cirugía. ¿Bien hasta ahí? Bien. El otro es un colgajo trapezoidal, parece un trapecio. Entonces, una incisión aquí y dos incisiones relajantes. Entonces, corte allá, corte acá, y ahí sí ya puedo ver todo el completo. ¿Sí? Eso se llama trapezoidal. ¿Sí? Bien, pero existen dos tipos de colgajos trapezoidales. Uno que es como festoneado, pues los dos son festoneados, pero uno va por el surco gingival y otro va por encima de la encía adherida. ¿Por qué la diferencia? Ustedes
¿Que ya vieron algo de cicatrización, patología? ¿No han visto patología tampoco? Sí, pero estamos. Estamos con lesiones primarias. Bueno, cuando se hace un proceso de cicatrización, siempre hay una cosa que se llama una contracción cicatrizal. Quiere decir que la cicatriz no va a quedar exactamente igual, sino llega y se retrae un poquitito. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo hago este tipo de cirugía, puede suceder que esta encía se me suba un poco. ¿Se acuerdan que les dije si teníamos que ver si había coronas o no? La corona tiene una facultad. ¿Saben lo que es la corona? Bien. La corona es un metal porcelana, que está lo más pegado al diente, a la raíz, de tal forma que no se note, que no tenga ningún tipo de escalón. ¿Sí? Vamos a hacer. En el momento que haya una contracción cicatrizante, o sea, que se baje la encía un poco, se va a notar esa unión entre la corona y el diente. ¿Estamos? Sí. O pacientes que se hicieron aclaramiento dental, ya no se dice blanqueamiento, sino aclaramiento dental. El aclaramiento dental no se hace sobre todo el diente, sino sobre solamente esta parte de aquí. Y si hay una contracción cicatrizal, se va a ver como estaba el diente anteriormente y el diente de ahora. ¿De acuerdo? Entonces, por esa contracción cicatrizal. Entonces, si yo tengo coronas aquí, no puedo hacer este tipo de cirugía, tengo que hacer ese tipo de cirugía. De tal forma que la contracción cicatrizal va a ser aquí arriba y no voy a ver la unión entre las coronas. Bueno, ¿cómo elijo cuál de las dos? Depende del proceso quirúrgico. Si yo voy a necesitar hacer un raspado de los dientes, pues tengo que hacer esto. ¿Sí? Si quiero tener un buen campo operatorio más amplio, hago esto. Si yo quiero delimitarme un poco más, hago esto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Bien. Entonces, aquí la tenemos. Nos vamos por el surco y hacemos dos incisiones relajantes. Miren, ¿aquí la ven? Una cosa importante. ¿Saben qué es esto? La papila. ¿Cómo se llaman estas cosas? Las papilas. Sí, eso es lo que nos da la forma de que los dientes no se vean aquí huecos ni nada de esas cosas. Las papilas. Y si se dan cuenta, la incisión no se hizo sobre la papila, sino a un lado de la papila. ¿Se dan cuenta? Mire la papila. Mire la papila aquí, la incisión se hizo acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a levantar, aquí están las incisiones, voy a levantar, voy a levantar todo eso y voy a ver el campo operatorio completo. ¿Entendido? Ahora la otra. Esta es la encía de herida. ¿Sí? Y hago la incisión. Mírenla aquí. Eso que lo veo aquí es el hueso. Aquí está el colgado en ese sentido. Aquí puedo hacer todo lo que yo quiera, pero mire la encía de herida aquí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí? Bien. Esta otra con una relajante, mire cómo se separó toda esta cosa de aquí. Voy a tener todo eso para ver. Bien, ¿dudas hasta allá? ¿Hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Por qué no se hace la incisión en la papila? ¿Ah? La incisión, ¿por qué se hace un lado de la Se papila? retrae. Buena pregunta. ¿Por qué no se hace en la papila? Que se retrae. ¿Alguno me puede responder esa pregunta? ¿En la cicatrización se puede retraer? ¿En la cicatrización se puede retraer? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se retrae esta encía y aquí me va a quedar un hueco. Entonces, ustedes van a ver al paciente como con unos huequitos alrededor. ¿Sí? Que llaman puntos oscuros, puntos negros. ¿Sí? Es producido por eso. Si ustedes van a ver a las personas, a los pacientes que están con tratamiento periodontal, van a ver ustedes que le van a notar el diente completo, ¿sí? La corona completa y aquí un espacio, porque hubo una retracción de esa encía y se ve el diente casi completo, la corona. ¿Entendido? ¿Te respondí?
La otra es esta, que se llama curvilínea o el parche. Esta es una incisión que se hace, o un colgajo que se hace básicamente cuando sabemos exactamente dónde está la lesión y específicamente cuando vamos a hacer cirugías endodónticas. Por ejemplo, quitar el ápice del diente, apicectomías. Entonces hace una incisión, que es en este diente, ya saben lo que es esto, y no necesito más. El problema de esto es que si yo necesito ampliarme, ya no me puedo ampliar. Porque me tocaría entonces otra línea aquí para poder ampliar. Entonces ya tengo que estar seguro dónde está y qué tamaño es la lesión. Por ejemplo, aquí la tenemos. ¿Sí? Se hizo match, aquí está la lesión. ¿Sí la ven? Es una lesión apical. Quitamos la lesión apical, aquí está. Hicimos la apicectomía, y ahí quedó. Lo que va a suceder es que vuelvo y coloco el colgajo encima, suturo y nos vamos. ¿Bien? La otra es la sutura, el colgajo o incisiones elípticas, que es, ¿ven la forma? No es una forma recta ni circundante, sino parece un balón de fútbol americano. Se perdieron los chistes. Entonces, es de esta forma. Y esta elíptica se utiliza mucho en biopsias. ¿Saben lo que es la biopsia? ¿Sí? Entonces, en biopsia, aquí tenemos, se hace de forma en cuña, de forma que va a tener la parte de la lesión y parte del tejido sano. ¿Para qué? Para que la persona que va, el patólogo, cuando vaya a realizar esto, ve la lesión y la compara con la parte sana. ¿Bien? Aquí tenemos una paciente, este sí me dio un dolor malo, un paciente de 17 años. Y esto, tenía esta lesioncita aquí blanca, ¿sí la ven? Carcinoma escamocelular. Entonces le hicimos una incisión en la base de lengua amplia, en forma de cuña, lo fuimos hasta el músculo de la lengua, uno de los músculos de la lengua, ¿sí? Cortamos el fragmento y eso nos mandó a patología. ¿Por qué se hizo hasta aquí y hasta abajo? Tenemos que ser extensa la lesión para que tomáramos también tejido sano y para ver si había algún tipo de infiltración de esa lesión a nivel del músculo. ¿Listo? Entonces, dentro de las incisiones que tenemos lineal, festoneada, tenemos angular o triangular, trapezoidal, que puede ser de Newman. La de Newman es cuando hacemos en el surco ínguinal. Y la de Wasmond es cuando la hacemos por encima de la encía aérea. ¿Entendido? Entonces, si yo llego a preguntarle, paciente que presenta prótesis fija en los dientes anteriores, ¿qué tipo de colgajo haría? Wasmond. El Wasmond. También puedo decir el triangular. ¿Sí? También puedo decir triangular. Ay, perdón. Puedo hacer un colgajo triangular. Vamos a ver. ¿Sí? También lo puedo hacer, pero no es para que se confunda. En vez de hacer la otra relajante, solamente le hago aquí y esta. Y levanto solamente este fragmento. ¿De acuerdo? Que si, caramba, necesito ampliarlo, entonces me voy más atrás y hago extensión relajante y ahí sí hago otro profesional. Pero lo que quiero que entiendan es, se puede hacer. ¿Sí? Pero si tengo ese paciente con prótesis fija y voy a hacerle un colgajo, ¿cuál haría? Ya me dijeron, ¿cuál? ¿De acuerdo? Justamente encima de la encía de herida. Ya está en la encía de herida. Aquí está la encía de herida, justamente arriba. ¿Sí te das cuenta? Bueno, a veces ¿saben lo que son los tonus palatinos o los tonus linguales? Los tonus palatinos son es
un aumento de tejido óseo